Con manos temblorosas, Ramón entregó su último peso por aquel caballo moribundo que nadie quería, ignorando las risas burlonas de los vendedores. 3 años después, mientras contemplaba cómo hombres armados rodeaban su pequeña granja para reclamar al campeón robado que había salvado, supo que pagaría con sangre lo que compró con monedas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El pueblo de San Isidro despertaba con los primeros rayos del sol acariciando las montañas. Era uno de esos lugares olvidados por el tiempo, donde la vida transcurría al ritmo pausado de las estaciones. Entre sus humildes casas de adobe y techos de teja roja, se encontraba la pequeña granja de Ramón Mendoza, un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas que contaban historias de trabajo incansable. A sus 50 años, Ramón había conocido más penurias que alegrías, pero mantenía una dignidad silenciosa que inspiraba respeto entre sus vecinos. Aquella mañana de octubre, Ramón se levantó antes del amanecer, como era su costumbre. El gallo ni siquiera había cantado cuando ya estaba calentando agua para el café en su pequeña cocina de leña. Su esposa Lucía aún dormía, y él prefería no despertarla. Los últimos meses habían sido difíciles. La sequía había arruinado gran parte de la cosecha, y el dinero escaseaba más que nunca. Mientras sorbía el café amargo, Ramón contemplaba a través de la ventana su modesto terreno. El viejo burro Manolo, fiel compañero de años, ya no tenía la fuerza para arar como antes, y el poco ganado que les quedaba apenas producía lo suficiente para subsistir. Algo tendrá que cambiar, murmuró para sí mismo, pasándose la mano por la barba incipiente. No era un hombre que se rindiera fácilmente ante las adversidades, pero incluso él comenzaba a sentir el peso del desaliento sobre sus hombros. Necesitaba un milagro, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Ese día era miércoles, día de mercado en el pueblo vecino de Santa Clara. Ramón dudaba si valía la pena el viaje. Apenas tenía unas monedas en el bolsillo, pero quizás podría intercambiar algunas verduras de su huerto por otros productos necesarios. Con un suspiro decidió arriesgarse. Preparó el viejo carro, enganchó a Manolo y tras despedirse de Lucía, emprendió el camino polvoriento hacia Santa Clara. El mercado bullía de actividad cuando llegó. Comerciantes y campesinos de toda la región exponían sus productos bajo toldos de colores desvanecidos por el sol. El aroma a especias, frutas frescas y pan recién horneado impregnaba el aire, mezclándose con el olor a tierra y animales. Ramón recorrió los puestos con mirada atenta, intercambiando saludos con conocidos, pero sin atreverse a gastar sus escasas monedas. Fue entonces cuando lo vio. En la parte más alejada del mercado, donde solían reunirse los tratantes de ganado, un hombre discutía acaloradamente con otro. Ramón no pretendía escuchar, pero las voces elevadas captaron su atención. «Este animal no vale ni para el matadero», gritaba uno, señalando a un caballo que permanecía apartado, con la cabeza gacha. «Entonces llévalo tú a sacrificar. Ya te dije que no puedo hacer nada más», respondió el otro, visiblemente irritado. Ramón se detuvo y observó al animal en cuestión. Era un caballo de pelaje negro azabache, tan delgado que podían contarse sus costillas. Tenía una pata trasera ligeramente levantada, como si le doliera apoyarla, y varios cortes y heridas cubrían su cuerpo. A pesar de su estado lamentable, algo en aquel caballo llamó poderosamente la atención de Ramón. Quizás fue la manera en que sus ojos, aunque apagados por el sufrimiento, conservaban un brillo especial, o tal vez la nobleza que emanaba de su porte, incluso en aquellas condiciones deplorables. Sin pensarlo demasiado, Ramón se acercó a los hombres que discutían.
¿Qué sucede con ese caballo?, preguntó con voz tranquila. El más corpulento de los dos, un hombre con sombrero de ala ancha y camisa manchada de sudor, se volvió hacia él con gesto hosco. Este inútil me vendió un animal enfermo. Prometió que era un buen caballo de trabajo, y míralo, no sirve ni para comida de perros. El otro, un hombre delgado con aspecto nervioso, negaba con la cabeza. Yo lo compré así de un tipo que pasaba por el pueblo. No sabía que estaba malo. Ramón se acercó lentamente al caballo. El animal lo observó con recelo, pero no retrocedió cuando extendió la mano para acariciar su hocico. ¿Cuánto pides por él? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas detenidamente. Los dos hombres lo miraron sorprendidos. «¿Estás loco, viejo? Este caballo está para el matadero», respondió el más corpulento. «Aún así, pregunto cuánto pides», insistió Ramón. El hombre soltó una carcajada burlona. «Si me quitas este problema de encima, te lo dejo por lo que traigas encima». Ramón metió la mano en el bolsillo y sacó la única moneda que llevaba consigo, un peso, brillante a la luz del sol. «Es todo lo que tengo», dijo, extendiéndola. El hombre miró la moneda con desdén, pero luego sonrió con malicia. «Trato hecho. 1 peso por este saco de huesos. Te estoy haciendo un favor, pero luego no vengas a quejarte». Ramón asintió y tomó las riendas desgastadas del caballo. El animal lo siguió con pasos vacilantes mientras los dos hombres se alejaban, uno contando su moneda y el otro todavía protestando por lo que consideraba un mal negocio. Algunos de los presentes observaron la escena con curiosidad. Nadie entendía por qué Ramón Mendoza, conocido por su sensatez, acababa de gastar su último peso en un caballo moribundo. Incluso él mismo se lo preguntaba mientras emprendía el camino de regreso a San Isidro, con Manolo tirando del carro y el caballo negro siguiéndolos con dificultad. Durante el trayecto, Ramón habló en voz baja al animal, como si pudiera entenderle. «No sé si he cometido una locura, amigo, pero algo me dice que mereces una oportunidad». Al llegar a la granja, Lucía salió a recibirlo con expresión preocupada. Al ver al caballo, su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad. «Ramón, ¿qué has hecho? ¿De dónde has sacado ese animal?» «Lo compré en el mercado por 1 peso», respondió él evitando su mirada. «¿1 peso? Por Dios, Ramón, apenas tenemos para alimentarnos nosotros, ¿y traes otra boca que alimentar? Míralo, está medio muerto». Ramón desenganchó a Manolo del carro antes de responder. «Algo me dice que este caballo es especial, Lucía. No podía dejarlo allí para que lo sacrificaran». Lucía suspiró, conociendo demasiado bien a su marido. Sabía que bajo esa apariencia tosca se escondía un corazón blando, especialmente para los animales. «¿Y cómo piensas curarlo? Necesitará medicinas, comida especial». «Haremos lo que podamos con lo que tenemos», respondió Ramón con aquella determinación tranquila que lo caracterizaba. «No es la primera vez que cuidamos de un animal enfermo». Esa noche, mientras Lucía dormía, Ramón pasó horas en el pequeño establo, limpiando las heridas del caballo con agua tibia y hierbas que él mismo había recolectado. El animal se dejaba hacer, como si comprendiera que aquel hombre solo quería ayudarlo. «Necesitas un nombre», murmuró Ramón, frotando suavemente el lomo del caballo. «Te llamaré Sombra, por tu pelaje negro como la noche». Sombra levantó ligeramente la cabeza al escuchar su nuevo nombre, y por un instante sus ojos se encontraron con los de Ramón. En ese momento, algo indefinible pasó entre ellos, una especie de promesa silenciosa, un pacto que ninguno de los dos rompería jamás. Los días siguientes fueron una batalla constante por la vida de Sombra. Ramón le dedicaba cada minuto libre, alimentándolo con lo mejor que podía permitirse,
curando sus heridas, hablándole continuamente con esa voz pausada y grave que parecía calmar al animal. Poco a poco, Sombra comenzó a responder al tratamiento. Sus heridas empezaron a sanar, recuperó algo de peso y cierto brillo volvió a sus ojos oscuros. Lo que más sorprendió a Ramón fue descubrir que, a medida que Sombra mejoraba, emergían rasgos que no había notado antes. Bajo aquella capa de suciedad y abandono, se revelaba un caballo de líneas elegantes, con un porte casi aristocrático. Sus movimientos, aunque todavía limitados por la debilidad, mostraban una gracia natural que Ramón nunca había visto en un caballo de trabajo. «Este no es un caballo cualquiera», comentó una tarde a Lucía, mientras observaban a Sombra pastando cerca de la casa. «Mira cómo se mueve, cómo levanta la cabeza. Hay algo especial en él». Lucía, que al principio había recibido al animal con recelo, también había caído bajo el hechizo de Sombra. «Es verdad», reconoció. «Es como si no perteneciera a este lugar, como si viniera de otro mundo». Lo que ninguno de los dos podía imaginar es que aquel caballo, comprado por un peso en un día de mercado, guardaría un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Los meses pasaron, y con ellos llegó la primavera a San Isidro. El campo se cubrió de flores silvestres, y los árboles frutales estallaron en una sinfonía de colores. La vida en la pequeña granja de Ramón y Lucía seguía su curso, con las dificultades habituales, pero también con una nueva esperanza encarnada en Sombra. El cambio en el caballo era asombroso. Aquel animal esquelético y moribundo se había transformado en una criatura espléndida. Su pelaje negro brillaba como obsidiana pulida bajo el sol. Sus músculos se habían desarrollado definiendo una anatomía perfecta, y sus ojos, antes apagados, ahora destellaban con una inteligencia que casi parecía humana. La cojera había desaparecido casi por completo, aunque en días de frío intenso, Sombra aún favorecía ligeramente su pata trasera. «Es un milagro», comentaban los vecinos que visitaban la granja. «Nunca había visto una recuperación así». Ramón asentía con modestia, pero en su interior sentía un orgullo profundo. Cada día dedicaba tiempo a Sombra, no solo para atender sus necesidades básicas, sino para establecer una comunicación que iba más allá de las palabras. Le hablaba constantemente, le contaba sus preocupaciones, sus esperanzas, sus miedos más íntimos. Y Sombra escuchaba, con las orejas erguidas y los ojos fijos en él, como si comprendiera cada palabra. Una tarde, mientras cepillaba el lomo de Sombra, Ramón notó algo que no había visto antes. Bajo el pelo, en el flanco izquierdo, había una marca casi imperceptible. Al principio pensó que era una cicatriz más, pero al examinarla con atención, se dio cuenta de que era un símbolo. 2 letras entrelazadas, CB, grabadas a fuego en la piel del animal. «¿Qué es esto, amigo?», murmuró, pasando los dedos sobre la marca. «¿De dónde vienes realmente?». Sombra se estremeció ligeramente bajo su tacto, pero no se movió. Sus ojos, sin embargo, parecieron nublarse por un instante, como si un recuerdo doloroso hubiera cruzado su mente. Esa noche, durante la cena, Ramón comentó su descubrimiento a Lucía. «Encontré una marca en Sombra, 2 letras, CB. Parece un hierro de ganadero, pero nunca había visto ese símbolo por aquí». Lucía lo miró pensativa mientras servía la sopa de verduras que había preparado. «¿Crees que alguien lo está buscando? Si tiene dueño». «El único dueño que tiene ahora soy yo», interrumpió Ramón con una firmeza inusual en él. «Lo compré legalmente, y nadie lo reclamó cuando estaba medio muerto. Ahora es parte de nuestra familia». Lucía asintió, comprendiendo los sentimientos de su esposo. Ella misma se había encariñado con Sombra, llevándole zanahorias y manzanas cada vez que podía permitírselo, hablándole con dulzura mientras tendía la ropa cerca del corral.
A medida que Sombra recuperaba su fuerza, Ramón comenzó a montar en él. Al principio solo eran paseos cortos alrededor de la granja, pero pronto se aventuraron más lejos, explorando los caminos que serpenteaban entre las colinas. Fue durante esos paseos cuando Ramón descubrió algo aún más sorprendente sobre su caballo. Sombra no solo era fuerte y ágil, sino increíblemente veloz. Cuando le daba rienda suelta, el caballo volaba sobre la tierra, con una velocidad y elegancia que cortaban la respiración. Su galope era suave como la seda, tan fluido que Ramón apenas sentía los cascos golpeando el suelo. Era como montar el viento mismo. «Eres especial, ¿verdad?», le decía Ramón, acariciando su cuello después de una de esas carreras. «Alguien te entrenó bien antes de que llegaras a mí». Un día, mientras cabalgaban de regreso a la granja, se cruzaron con don Héctor, el terrateniente más rico de la región. Iba en su carruaje, conducido por un cochero uniformado, y se detuvo al ver a Ramón. «Bonito animal, Mendoza», comentó don Héctor examinando a Sombra con mirada de experto. «¿De dónde lo sacaste?» «Lo compré en el mercado de Santa Clara, hace unos meses», respondió Ramón, sintiendo una inexplicable inquietud ante el escrutinio del terrateniente. Don Héctor descendió del carruaje y se acercó para observar mejor al caballo. Sombra se mantuvo inmóvil, pero Ramón notó que sus músculos se tensaban. «Este caballo tiene clase», dijo don Héctor, pasando una mano por el cuello de Sombra. «No es un animal cualquiera. Te doy 5,000 pesos por él». La oferta era exorbitante, una cantidad que Ramón jamás había tenido en sus manos. Con ese dinero podría comprar más tierras, arreglar la casa, comprar semillas y herramientas. Pero la sola idea de vender a Sombra le provocó un nudo en el estómago. «No está en venta, don Héctor», respondió con voz firme. «Gracias por la oferta, pero Sombra se queda conmigo». El terrateniente lo miró con sorpresa, poco acostumbrado a que rechazaran sus propuestas. 7,000, insistió. «Es mi última oferta, Mendoza. Piénsalo bien». «Lo siento, señor, no puedo venderlo». Don Héctor entrecerró los ojos, visiblemente irritado. «Como quieras, pero ten cuidado, Mendoza. A veces los campesinos tienen cosas que no les corresponden». Con esas enigmáticas palabras, regresó a su carruaje y se alejó, dejando a Ramón con una sensación de desasosiego. Esa tarde, mientras desencillaba a Sombra, Ramón no podía dejar de pensar en el extraño encuentro. ¿Por qué don Héctor había mostrado tanto interés en su caballo? ¿Y qué había querido decir con aquella advertencia velada? «¿Qué secretos guardas, amigo mío?», susurró al oído de Sombra, quien respondió con un suave relincho, como si quisiera hablar. Esa noche, Ramón tuvo un sueño inquietante. Vio a Sombra galopando en una pista de carreras con un jinete vestido de seda brillante. Una multitud rugía su nombre, pero no podía entender lo que decían. Luego la escena cambiaba. Hombres con rostros ocultos en las sombras arrastraban al caballo en la oscuridad, mientras éste luchaba por liberarse. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo furiosamente. A la mañana siguiente, decidió visitar a don Ernesto, el antiguo veterinario del pueblo, ahora retirado. Si alguien podía saber algo sobre el pasado de Sombra, era él. Don Ernesto había trabajado durante décadas con los mejores caballos de la región, incluso con los pura sangre de carreras que venían de la capital. El anciano recibió a Ramón en el porche de su pequeña casa, donde pasaba los días fumando su pipa y recordando tiempos mejores. Escuchó atentamente la historia de Sombra y la descripción de la marca en su flanco. «¿CB, dices?» Don Ernesto se quitó las gafas y las limpió pensativamente. «Esas iniciales me suenan familiares. Déjame pensar». Se levantó con dificultad y entró en la casa, regresando minutos después
con un viejo álbum de recortes. Lo hojeó con manos temblorosas hasta encontrar lo que buscaba. «Aquí está, mira esto». Le entregó a Ramón un recorte de periódico amarillento. Era un artículo sobre carreras de caballos fechado 3 años atrás. La fotografía mostraba a un magnífico caballo negro cruzando la meta, muy por delante de sus competidores. El titular decía: «Centella Veloz, imbatible en el Gran Premio Nacional». «Centella Veloz», leyó Ramón en voz alta. «Se ve». «Exactamente», asintió don Ernesto. Fue el gran campeón de su época. Ganó todas las carreras importantes durante 2 años consecutivos. Un purasangre español de valor incalculable. Pertenecía a Carlos Vega, un empresario de la capital. «¿Y qué le pasó?», preguntó Ramón, aunque algo en su interior ya intuía la respuesta. «Desapareció misteriosamente hace poco más de 1 año. Se rumoreaba que había sido robado, pero algunos decían que tuvo un accidente y lo sacrificaron». Don Ernesto miró fijamente a Ramón. «¿Crees que tu sombra podría ser?» «No lo sé», respondió Ramón, observando la fotografía del caballo en plena carrera. «Pero hay demasiadas coincidencias». Mientras regresaba a casa, Ramón sentía que el mundo había cambiado a su alrededor. Su sombra, el caballo que había rescatado por un peso, podría ser en realidad Centella Veloz, un campeón de carreras valorado en una fortuna. Y si era así, ¿qué había ocurrido entre su desaparición y el día en que lo encontró, malherido y abandonado, en el mercado de Santa Clara? La respuesta a esa pregunta llegaría pronto y cambiaría su vida para siempre. El camino de regreso a casa se hizo eterno para Ramón. Su mente bullía de preguntas sin respuesta, teorías y preocupaciones. Si Sombra era realmente Centella Veloz, ¿quién lo había robado? ¿Cómo había terminado en aquel estado lamentable en el mercado de Santa Clara? Y lo más importante, ¿qué debía hacer él ahora? Al llegar a la granja, se dirigió directamente al corral donde Sombra pastaba tranquilamente. El caballo levantó la cabeza al verlo y se acercó con ese trote elegante que ahora Ramón reconocía como propio de un purasangre. Extendió la mano y acarició el hocico aterciopelado del animal. «¿Eres tú, Centella?», susurró, mirándole a los ojos. «¿Qué te hicieron?». Como respuesta, Sombra empujó suavemente el pecho de Ramón con su cabeza, en ese gesto cariñoso que solía hacer. Para el campesino, aquel momento de conexión silenciosa contenía una verdad más profunda que cualquier documento de propiedad. Este caballo, fuera quien fuese, le pertenecía en un sentido que iba más allá de las leyes humanas. Esa noche, después de contarle a Lucía sus descubrimientos, ambos se sentaron en el porche a contemplar las estrellas. El dilema moral pesaba sobre ellos como una nube oscura. «Si es un caballo robado, deberíamos devolverlo a su dueño legítimo», dijo Lucía finalmente, aunque su voz delataba la misma tristeza que Ramón sentía. «¿Y si el dueño lo maltrataba? ¿Y si por eso escapó?», rebatió Ramón. «Además, nadie lo ha reclamado en todo este tiempo. Lo compré legalmente, Lucía». «Lo sé, amor, pero...». Lucía dejó la frase en el aire. Ambos sabían que la situación era más complicada de lo que parecía. El sueño fue esquivo esa noche, y a la mañana siguiente, Ramón decidió investigar más. Su primer paso fue visitar la Biblioteca Municipal de Santa Clara, donde podría buscar periódicos antiguos que mencionaran a Centella Veloz. La bibliotecaria, una mujer mayor de gafas gruesas, lo ayudó a encontrar varios ejemplares donde aparecía el famoso caballo. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Sombra y Centella Veloz eran el mismo animal. Los artículos narraban la exitosa carrera del purasangre, desde su debut triunfal hasta su última victoria en el Gran Premio Nacional. También encontró la noticia de su misteriosa desaparición,
ocurrida poco después de esa última carrera. Un detalle en particular captó su atención. Según varios artículos, Centella Veloz había sufrido una leve lesión durante aquella última carrera. Los veterinarios habían recomendado un periodo de descanso, pero su dueño, Carlos Vega, insistió en inscribirlo en otra competencia de alto nivel. La codicia, murmuró Ramón. Siempre la maldita codicia. También descubrió que don Héctor, el terrateniente que había intentado comprar a Sombra, era primo de Carlos Vega, y frecuentemente apostaba en las carreras donde participaba Centella. Esa conexión explicaba su interés en el caballo y su reconocimiento inmediato. Al salir de la biblioteca, Ramón se sentía más confundido que nunca. Por un lado, ahora tenía la certeza de que Sombra era un animal robado. Por otro, las circunstancias de su desaparición y el aparente descuido de su antiguo dueño justificaban, al menos moralmente, su decisión de quedarse con él. De regreso en San Isidro, Ramón se detuvo en la cantina del pueblo. Necesitaba un trago y quizás alguna información adicional. El lugar estaba casi vacío a esa hora. Solo el cantinero limpiaba vasos y un par de trabajadores conversaban en voz baja en una esquina. «¿Qué te sirvo, Ramón?», preguntó el cantinero, un hombre corpulento con bigote espeso. «Una cerveza, por favor, Tomás». Ramón se sentó en la barra y esperó a que le sirvieran la bebida antes de preguntar: «¿Has oído hablar alguna vez de un caballo llamado Centella Veloz?». Tomás se detuvo en seco y miró a Ramón con curiosidad. «¿El campeón de carreras?». «Claro que sí, era famoso hasta en estos rincones. Dicen que desapareció de forma misteriosa». «¿Y qué se rumorea sobre eso?». Tomás se inclinó sobre la barra, bajando la voz. «Se dicen muchas cosas. Algunos creen que lo robaron para venderlo en el extranjero. Otros, que el propio dueño lo mandó sacrificar cuando se lesionó para cobrar el seguro. ¿Sacrificarlo por una lesión menor?». Ramón no pudo ocultar su indignación. «El mundo de las carreras es así, amigo. Esos caballos valen millones cuando ganan, pero si se lesionan y no pueden competir». Tomás hizo un gesto de cortar el cuello. Uno de los hombres sentados en la esquina se acercó, atraído por la conversación. «Si quieres saber de Centella Veloz, deberías hablar con Matías, el que trabaja en los establos de don Héctor», sugirió. «Él antes era mozo de cuadra en la hacienda de Carlos Vega. Quizás sepa algo». Ramón agradeció la información y, tras terminar su cerveza, decidió buscar a Matías de inmediato. Lo encontró en los establos de la hacienda de don Héctor, cepillando a un caballo alazán. «¿Matías?», preguntó Ramón desde la entrada. El hombre, delgado y de mediana edad, volteó a mirarlo. «¿Quién pregunta?». «Soy Ramón Mendoza. Me dijeron que trabajaste con los caballos de Carlos Vega». Matías lo observó con desconfianza. «¿Qué quieres saber?». «Sobre Centella Veloz». El nombre pareció afectar visiblemente a Matías. Dejó el cepillo a un lado y se acercó a Ramón, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Ese caballo era especial», dijo en voz baja. «Nunca vi nada igual. Tenía corazón, ¿sabes? No solo velocidad. Algunos caballos nacen con eso». «¿Qué le pasó realmente?». Matías dudó un momento antes de responder. «No debería contarte esto, pero ya no importa, supongo. Centella se lesionó en su última carrera. No era grave, pero necesitaba tiempo para recuperarse. El señor Vega quería inscribirlo en el Gran Clásico Internacional, una carrera con premio millonario. Los veterinarios le advirtieron que si corría, la lesión podría empeorar y acabar con su carrera para siempre». «¿Y qué pasó?». «Una noche, escuché al señor Vega discutir con su entrenador. Hablaban de droga al caballo para la carrera, usar cosas para que no sintiera el dolor. El entrenador se negó, dijo que era peligroso, que Centella podría morir en plena carrera».
Matías bajó aún más la voz. Esa misma noche, Centella desapareció. Al principio todos pensamos que lo habían robado. Hubo investigación, recompensa, todo el circo, pero nunca apareció. ¿Crees que el propio Vega lo mandó sacrificar?, preguntó Ramón recordando lo que había dicho el cantinero. Matías se encogió de hombros. No lo sé, pero algo raro pasó. Y poco después me despidieron. Acabé trabajando aquí para don Héctor. Ramón agradeció a Matías por su sinceridad y se marchó con más preguntas que respuestas. Mientras cabalgaba de regreso a su granja, pensaba en todo lo que había descubierto. Si Centella había sido maltratado o estuvo a punto de ser sacrificado por la codicia de su dueño, ¿no era justo que ahora viviera en paz con alguien que realmente lo apreciaba? Al llegar a casa, encontró a Lucía esperándolo en el porche con expresión preocupada. «Ramón, don Héctor estuvo aquí», dijo en cuanto lo vio. Preguntó otra vez por el caballo. Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué le dijiste? ¿Que no estabas? ¿Que habías ido al pueblo? Se fue, pero dijo que volvería». Y Lucía dudó antes de continuar. Había algo en su mirada, Ramón, como si supiera algo que nosotros no. Ramón miró hacia el corral, donde Sombra pastaba tranquilamente, ajeno a las tormentas humanas que se formaban a su alrededor. Entendió entonces que la paz de la que habían disfrutado estaba a punto de terminar. Don Héctor sabía, o al menos sospechaba, la verdadera identidad de Sombra, y no se detendría hasta conseguir lo que quería. Esa noche, Ramón apenas pudo dormir. Se levantaba cada cierto tiempo para mirar por la ventana hacia el corral, asegurándose de que Sombra seguía allí. La idea de perder al caballo le resultaba insoportable, no solo por lo que representaba económicamente, sino por el lazo que habían formado. Sombra no era un simple animal, era un amigo, un compañero, una criatura que había confiado en él cuando más vulnerable estaba. El amanecer trajo consigo un cielo plomizo, como presagio de la tormenta que se avecinaba. Ramón salió a realizar sus tareas habituales, pero cada ruido en el camino lo ponía en alerta. Sabía que don Héctor volvería, y esta vez no se marcharía con las manos vacías. No tuvo que esperar mucho. Poco antes del mediodía, una nube de polvo anunció la llegada de varios jinetes. Don Héctor encabezaba la comitiva, montado en su caballo blanco, seguido por 4 hombres que Ramón reconoció como sus capataces. Pero lo que le heló la sangre fue ver a un 5.º hombre, vestido elegantemente, que cabalgaba justo detrás de don Héctor. Aunque nunca lo había visto en persona, por las fotografías de los periódicos supo inmediatamente quién era. Carlos Vega, el dueño original de Centella Veloz. «Lucía», llamó Ramón en voz baja, «ven aquí». Su esposa salió de la casa secándose las manos en el delantal, y al ver a los visitantes, su rostro palideció. «Quédate en la casa», le ordenó Ramón. «Pase lo que pase, no salgas». «Pero Ramón, hazme caso, por favor». Lucía asintió y regresó al interior, aunque se quedó junto a la ventana, observando con ansiedad la escena que estaba a punto de desarrollarse. Ramón avanzó hacia los jinetes con paso firme, ocultando su nerviosismo. Su mano derecha descansaba sobre el mango del machete que siempre llevaba en la cintura para las faenas del campo. No pretendía usarlo, pero le daba cierta seguridad. «Buenos días, señores», saludó con voz serena. «¿En qué puedo ayudarles?» Don Héctor desmontó con un movimiento ágil y se acercó a Ramón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mendoza, creo que sabes perfectamente por qué estamos aquí». Carlos Vega también desmontó y se colocó junto a don Héctor. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con un rostro afilado que transmitía frialdad y arrogancia.
Así que este es el campesino que tiene a mi caballo, dijo, mirando a Ramón con desdén. Sombra es mi caballo, respondió Ramón manteniendo la calma. Lo compré legalmente hace más de un año. Vega soltó una carcajada sin humor. Sombra, su nombre es Centella Veloz y vale más de lo que tú ganarías en toda tu miserable vida. Ese animal es mi propiedad y hoy mismo regresará conmigo. Ramón sintió que la ira crecía en su interior, pero se esforzó por controlarla. Si era tan valioso para usted, ¿por qué desapareció? ¿Por qué nadie lo reclamó cuando estaba al borde de la muerte, abandonado en un mercado de pueblo? El rostro de Vega se tensó y una vena palpitó en su sien. Fue robado de mis establos, y ahora que lo he encontrado lo recuperaré. Tengo todos los documentos que prueban mi propiedad. Sacó del bolsillo de su chaqueta unos papeles doblados. Y también he traído a la policía. Están esperando mi llamada. Ramón miró hacia el corral, donde Sombra observaba la escena con las orejas erguidas, como si entendiera lo que estaba en juego. ¿Y qué pasará con él si se lo lleva? ¿Lo drogará para que corra con su lesión? ¿O lo sacrificará cuando ya no le sirva? La sorpresa cruzó el rostro de Vega, rápidamente reemplazada por la ira. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué sabes tú de caballos de carreras? Sé lo suficiente, respondió Ramón. Sé que Centella se lesionó en su última carrera. Sé que usted quería drogarlo para que corriera de nuevo a pesar del riesgo, y sé que misteriosamente desapareció cuando su entrenador se negó a seguir sus órdenes. Don Héctor intervino, colocando una mano en el hombro de Vega para calmarlo. Mendoza, sé razonable. Este caballo pertenece a un mundo que no es el tuyo. Aquí está desperdiciando su talento. Además, la ley está de su lado. Hizo una pausa antes de añadir, pero podemos llegar a un acuerdo. Te ofrezco 10,000 pesos. Es una fortuna para alguien como tú. Ramón negó con la cabeza. No es cuestión de dinero. Este caballo llegó a mí casi muerto. Lo curé, le di un hogar, gané su confianza. Y ahora, cuando está sano y fuerte, pretenden llevárselo para explotarlo de nuevo. Basta de tonterías, estalló Vega. No estamos pidiendo permiso, campesino. He venido a recuperar mi propiedad y lo haré con o sin tu cooperación. Hizo una señal a los capataces que desmontaron y comenzaron a avanzar hacia el corral. Ramón se interpuso en su camino, desenfundando el machete. No darán un paso más. Los hombres se detuvieron mirando a don Héctor en busca de instrucciones. La tensión era palpable en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Ramón. La voz que rompió el silencio pertenecía a Tomás, el cantinero. Venía por el camino, acompañado por varios hombres del pueblo, entre ellos don Ernesto, el veterinario retirado, y Matías, el ex mozo de Cuadra de Vega. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Tomás, colocándose junto a Ramón. Estos señores quieren llevarse a Sombra, respondió Ramón, aliviado por el apoyo inesperado. Don Ernesto se adelantó, mirando fijamente a Carlos Vega. Don Carlos, lo conozco de las carreras. Soy veterinario. ¿Puedo preguntar qué pruebas tiene de que este caballo es Centella Veloz? La marca, respondió Vega. Tiene mis iniciales grabadas en el flanco izquierdo. CB, Carlos Vega. Interesante, respondió don Ernesto, porque yo examiné al caballo cuando Ramón lo trajo, y efectivamente tiene esa marca, pero también tenía algo más. Cicatrices de latigazos en el lomo, quemaduras en los costados y signos claros de haber sido tratado con sustancias prohibidas. Todo eso lo documenté. Un murmullo recorrió a los presentes. Vega palideció visiblemente. Mientes, viejo. No puedes probar nada. Pero yo sí, intervino Matías dando un paso adelante. Yo trabajaba en sus establos, don Carlos. Vi cómo trataban a Centella después de su lesión. Vi las inyecciones, las palizas cuando se resistía.
y escuché sus órdenes. Haz lo que sea necesario para que corra o deshazte de él. Vega miró con odio a su antiguo empleado. Eres un mentiroso. Te despedí por robar. Me despidió porque sabía demasiado, replicó Matías con firmeza. Mientras la discusión continuaba, Ramón notó algo extraño. Sombra había salido del corral, la puerta había quedado abierta en la confusión y se acercaba lentamente al grupo. Todos guardaron silencio al verlo avanzar con su elegancia característica. El caballo se detuvo frente a ellos, mirando primero a Vega y luego a Ramón. El momento pareció congelarse. Sombra dio un paso hacia Vega, quien sonrió triunfante. Pero entonces, el caballo retrocedió súbitamente, como asustado, y se dio la vuelta para colocarse junto a Ramón. Suavemente, empujó el hombro del campesino con su hocico, en ese gesto de afecto que solo compartía con él. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. El propio caballo había elegido. «Esto es ridículo», espetó Vega. «Es un animal, no entiende nada». «Al contrario», respondió don Ernesto. «Los caballos entienden más de lo que creemos, y este, sin duda, sabe quién lo salvó y quién lo maltrató». Don Héctor, viendo que la situación se complicaba, decidió cambiar de estrategia. «Mira, Mendoza, entiendo tu posición, pero legalmente ese caballo pertenece a Carlos. Si esto llega a los tribunales, perderás». «Tal vez», intervino Tomás. «Pero mientras tanto, toda la región conocerá la verdadera historia de cómo el gran Carlos Vega maltrataba a sus caballos. No creo que eso beneficie a sus negocios, ¿verdad, don Carlos?». Vega miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaba en desventaja numérica, y lo peor de todo, la verdad sobre sus métodos estaba saliendo a la luz. «Esto no se quedará así», amenazó, montando de nuevo en su caballo. «Volveré con la policía y una orden judicial, y entonces, campesino, desearás haber aceptado el dinero». Con estas palabras espoleó a su caballo y se alejó, seguido por don Héctor y sus hombres. La nube de polvo que dejaron tras ellos tardó en disiparse, como la amenaza que sus palabras representaban. Cuando los jinetes desaparecieron en el horizonte, un silencio tenso se apoderó del lugar. Ramón permaneció inmóvil, con una mano apoyada en el cuello de Sombra, como si temiera que al soltarlo pudiera desvanecerse. El alivio inicial por haber ganado esta primera batalla se mezclaba con la certeza de que la guerra apenas comenzaba. «Gracias por venir», dijo finalmente dirigiéndose a los hombres del pueblo. «No sé cómo se enteraron. Mi esposa estaba en el mercado cuando escuchó a los hombres de don Héctor hablar sobre recuperar un caballo valioso», explicó Tomás. «Supe inmediatamente que se referían a Sombra. Después de nuestra conversación en la cantina, no fue difícil atar cabos». Lucía salió de la casa y se unió a ellos, abrazando a Ramón con fuerza. Sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. «Volverán, y esta vez traerán a la ley con ellos». Don Ernesto, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su figura encorvada por los años contrastaba con la firmeza de su voz. «La ley puede estar de su lado en cuanto a la propiedad, pero nosotros tenemos algo más importante: la verdad sobre cómo trataban a ese animal». «La verdad no siempre gana en los tribunales», respondió Ramón con amargura, «especialmente cuando se enfrenta al dinero y la influencia». «Quizás no», intervino Matías, «pero tengo algo que podría cambiar las cosas. Cuando trabajaba para Vega, llevaba un registro de todo lo que pasaba en los establos, fechas, tratamientos, órdenes que recibía, incluso tengo fotografías. Las guardé como seguro, por si algún día me acusaban de algo». Los ojos de Ramón se iluminaron con una chispa de esperanza. «¿Crees que eso podría ayudarnos?». «No lo sé con certeza,
pero es una prueba de maltrato animal, y aunque Vega tenga influencia, incluso los poderosos temen al escándalo. Si esto se hace público, su reputación quedaría destrozada. Tomás asintió pensativo. Conozco a un periodista en la capital. Trabaja para el Diario Nacional. Si le llevamos esta historia con pruebas, podría publicarla. No tenemos tiempo, objetó Lucía. Vega dijo que volvería con la policía. Podrían estar aquí mañana mismo. Entonces debemos actuar esta noche, decidió Ramón. Matías, ¿puedes traer esos documentos y fotografías? Tomás, ¿crees que podrías contactar a ese periodista y llevarlo a un lugar donde podamos encontrarnos con él? Ambos hombres asintieron, dispuestos a ayudar. Don Ernesto también se ofreció a redactar un informe veterinario detallando las lesiones y signos de maltrato que había observado en Sombra cuando Ramón lo trajo por primera vez. Hay otro detalle que podría sernos útil, añadió el veterinario. Cuando un caballo de carreras desaparece, se presenta una denuncia formal y se publica en el Registro Nacional. Si Vega realmente denunció el robo de Centella, debería haber un documento oficial, pero si decidió deshacerse de él en secreto, no habría registro alguno. ¿Cómo podemos averiguarlo?, preguntó Ramón. Mi sobrino trabaja en la oficina de registro de ganado en la capital. Podría preguntarle. Mientras los hombres discutían los detalles del plan, Lucía se acercó a Sombra. El caballo, como si percibiera la gravedad de la situación, permaneció tranquilo, dejándose acariciar por la mujer. No dejaremos que te lleven, le susurró. Eres parte de nuestra familia ahora. Esa tarde, todos pusieron en marcha el plan. Matías partió en busca de sus documentos, ocultos en casa de su hermana en un pueblo cercano. Tomás se dirigió a la capital para contactar al periodista, mientras don Ernesto llamaba a su sobrino desde la única línea telefónica del pueblo. Ramón y Lucía, por su parte, se quedaron en la granja. Sabían que no podían abandonarla, pues eso solo reforzaría la idea de que tenían algo que ocultar. Además, Sombra necesitaba su presencia, su seguridad. El caballo parecía sentir la tensión del ambiente y se mostraba más nervioso de lo habitual, relinchando ante cualquier ruido inesperado. Al anochecer, mientras Lucía preparaba una sencilla cena, Ramón salió al corral. Sombra se acercó a él de inmediato, buscando ese contacto que tanto los tranquilizaba a ambos. No sé si estoy haciendo lo correcto, confesó Ramón, acariciando el hocico del animal. Legalmente quizás deberías volver con ellos, pero después de ver cómo reaccionaste hoy, cómo te alejaste de Vega, no puedo entregarte a alguien que te hizo daño. En ese momento, Ramón recordó las palabras que le había dicho a Sombra el día que lo encontró en el mercado: mientras respires, hay esperanza. Esa frase, que entonces había sido un acto de fe, ahora resonaba con una verdad más profunda. Sombra había luchado por su vida, y Ramón había luchado junto a él. No podían rendirse ahora. La noche cayó sobre la granja, envolviendo todo en un manto de oscuridad apenas roto por la luz que escapaba de las ventanas. Ramón y Lucía, después de una cena silenciosa, se sentaron en el porche. La incertidumbre pesaba sobre ellos como una nube de tormenta, pero también sentían una determinación renovada. Pase lo que pase, dijo Ramón tomando la mano de su esposa, no me arrepiento de haber comprado a Sombra aquel día. Lucía apretó su mano con fuerza. Yo tampoco. Le diste una segunda oportunidad y él nos ha dado tanto a cambio: alegría, compañía, esperanza. Poco después de medianoche, escucharon el sonido de cascos aproximándose. Ramón se levantó de un salto, tensándose, pero se relajó al reconocer la figura de Matías que emergía de la oscuridad. Lo tengo, anunció, desmontando con rapidez. Llevaba una bolsa de cuero gastado que entregó a Ramón. Aquí está todo.
El registro de los tratamientos, las órdenes de Vega, incluso algunos recibos de medicamentos prohibidos, y las fotografías. Ramón abrió la bolsa y extrajo varias hojas escritas a mano con letra meticulosa, así como unas fotografías en blanco y negro. A la luz de la lámpara, examinó las imágenes. Mostraban a Centella veloz en varios momentos, algunas durante sus carreras, pero otras en los establos, donde se apreciaban claramente marcas de maltrato y negligencia. «Esto es horrible», murmuró Lucía, observando las fotos por encima del hombro de su esposo. «Y hay más», añadió Matías. Una noche, poco antes de la desaparición de Centella, escuché a Vega hablar con el veterinario de sus establos. El caballo había empeorado, y el veterinario le dijo que la recuperación total podría llevar 1 año, quizás más. Vega se enfureció. Dijo que no podía permitirse mantener a un caballo que no le generara ingresos, que había muchos gastos asociados con un campeón. «¿Crees que realmente lo mandó sacrificar?», preguntó Ramón. «No lo sé con certeza, pero al día siguiente 2 hombres se llevaron a Centella durante la noche. Todos asumimos que lo habían robado, pero ahora no estoy tan seguro». En ese momento llegó don Ernesto, jadeando por el esfuerzo del viaje. «Hablé con mi sobrino», anunció sin preámbulos. «Me ha enviado por fax los documentos del Registro Nacional. Vega efectivamente presentó una denuncia por robo de Centella veloz, pero 3 días después de su desaparición, y algo más curioso, 2 semanas después, cobró un seguro por la muerte del caballo». «¿Cómo es posible?», preguntó Lucía confundida. «Denunció un robo y luego cobró un seguro por muerte». «Exactamente», asintió don Ernesto. «Una contradicción que sugiere que Vega no estaba siendo honesto. Si el caballo fue robado, ¿cómo podía saber que había muerto? Y si había muerto, ¿por qué denunciar un robo?». Ramón sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Creo que sé lo que pasó», dijo lentamente. «Vega ordenó deshacerse de Centella cuando supo que no podría volver a competir. Sus hombres debían sacrificarlo, pero en lugar de eso, lo abandonaron, tal vez pensando que moriría solo. Luego Vega denunció el robo para cubrir sus huellas y más tarde, cuando pensó que suficiente tiempo había pasado, cobró el seguro, asumiendo que el caballo ya estaría muerto». El amanecer encontró a Ramón y sus aliados todavía despiertos, revisando documentos y planeando su estrategia. Los gallos cantaban a lo lejos, anunciando un nuevo día que podría cambiarlo todo. Matías había dormitado un par de horas sobre una silla, mientras don Ernesto revisaba meticulosamente las fotografías tomando notas en un cuaderno gastado. Lucía preparaba café para todos, el aroma reconfortante llenando la pequeña casa. Poco después del amanecer, llegó Tomás acompañado por un hombre de aspecto urbano que llevaba una cámara colgada al cuello y un maletín de cuero bajo el brazo. Se presentó como Alberto Guzmán, periodista de El Diario Nacional. «Tomás me ha contado una historia fascinante», dijo después de los saludos. «Si es cierta, podría ser una de las mayores revelaciones sobre maltrato animal en el mundo de las carreras». «Es cierta», afirmó Ramón, «y tenemos pruebas». Extendieron sobre la mesa de la cocina toda la documentación, las fotografías de Matías, los registros veterinarios, el informe de don Ernesto sobre el estado en que encontró a Sombra y los documentos contradictorios que mostraban que Vega había denunciado el robo, pero también había cobrado un seguro por la muerte del caballo. Alberto examinó todo con ojo crítico, haciendo preguntas precisas, tomando notas en una pequeña libreta. «¿Puedo ver al caballo?», preguntó finalmente. Ramón lo condujo hasta el corral, donde Sombra, ajeno a la importancia del momento, pastaba tranquilamente. Al ver a su amo, levantó la cabeza y se acercó trotando suavemente.
Impresionante, murmuró Alberto, sacando su cámara para fotografiar al animal desde varios ángulos. Si no lo viera con mis propios ojos, no creería que es el mismo caballo de estas fotografías. La transformación es asombrosa. Le pidió a Ramón que posara junto a Sombra y luego le hizo varias preguntas sobre cómo lo había encontrado, el proceso de recuperación y la relación que habían desarrollado. Ramón respondió con honestidad, sin exageraciones, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. «Creo que tenemos una historia poderosa aquí», concluyó Alberto. «Voy a escribirla y la presentaré a mi editor esta misma tarde. Si todo va bien, podría estar en la edición de mañana». «¿Y eso detendrá a Vega?», preguntó Lucía preocupada. Alberto frunció el ceño. «No inmediatamente. La ley sigue siendo la ley, y si tiene documentos que prueban su propiedad, puede reclamar legalmente al caballo. Pero un escándalo público podría presionarlo para llegar a un acuerdo. A nadie le gusta ver su nombre manchado en los periódicos, especialmente a alguien con la posición social de Vega». Apenas había terminado de hablar cuando el ladrido de los perros anunció la llegada de nuevos visitantes. Por el camino que conducía a la granja se acercaban varios vehículos. Una patrulla de la policía rural, seguida por el elegante automóvil de Carlos Vega, y 2 camionetas. «Llegaron antes de lo que esperaba», murmuró Ramón sintiendo un nudo en el estómago. «Alberto, será mejor que te vayas por la parte trasera. No queremos que sepan que un periodista está involucrado todavía». El periodista asintió, recogiendo rápidamente sus notas y la cámara. «Te llamaré esta noche para confirmar si la historia saldrá mañana. Mientras tanto, gana tiempo como puedas». Alberto se escabulló por la parte trasera de la propiedad, mientras Ramón, Lucía, Matías y don Ernesto salían al frente para recibir a los recién llegados. De la patrulla descendieron 2 policías con expresión seria. Del automóvil bajó Carlos Vega, visiblemente satisfecho, y de las camionetas emergieron don Héctor y varios de sus hombres, entre ellos 2 que llevaban una rampa y equipo para transportar caballos. «Buenos días», saludó uno de los policías, un hombre de mediana edad con bigote espeso. «Soy el sargento Campos. Tenemos una orden judicial para la recuperación de un caballo identificado como Centella Veloz, propiedad del señor Carlos Vega». Mostró un documento oficial que Ramón examinó con expresión impasible, aunque por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. «Entiendo, sargento», respondió con calma, «pero antes de proceder, me gustaría mostrarle algo que podría ser relevante para este caso». El sargento Campos frunció el ceño, mirando de reojo a Vega, que comenzaba a mostrar signos de impaciencia. «No hay nada que mostrar», intervino Vega. «La orden es clara. Ese caballo me pertenece y deben entregármelo ahora mismo». «Sargento», insistió Ramón ignorando a Vega, «tengo pruebas de que este caballo fue abandonado intencionalmente, en condiciones deplorables que constituyen maltrato animal. También tengo evidencia de que el señor Vega cometió fraude al denunciar un robo y luego cobrar un seguro por la muerte del mismo animal». El sargento pareció dudar, su mirada alternando entre Ramón y Vega. «Muéstreme esas pruebas», dijo finalmente. Vega dio un paso adelante, furioso. «Esto es absurdo. Están retrasando deliberadamente el cumplimiento de una orden judicial. Exijo que arresten a este hombre por obstrucción a la justicia». «Señor Vega», respondió el sargento con tono profesional, «estoy obligado a investigar cualquier acusación de delito que se presente. Si el señor Mendoza tiene pruebas de lo que dice, debo examinarlas». En ese momento, don Ernesto intervino, presentándose como veterinario y explicando el estado en que había encontrado a Sombra cuando Ramón lo trajo por primera vez. Matías también se adelantó, identificándose como exempleado de Vega y ofreciendo su testimonio sobre el trato que recibía Centella.
El sargento Campos, visiblemente incómodo por el giro que estaba tomando la situación, pidió ver todas las pruebas. Durante la siguiente hora revisó los documentos, fotografías y testimonio escritos que le presentaron. «Esto es serio», comentó finalmente. «No puedo ignorar estas acusaciones, señor Vega. Aunque la orden judicial es válida, también tengo la obligación de investigar posibles delitos de maltrato animal y fraude». «Son mentiras», estalló Vega. «Este campesino ha fabricado todo esto porque no quiere devolver lo que me robaron». «No he fabricado nada», replicó Ramón con firmeza. «Todo lo que he dicho puede verificarse. Además, no lo robé. Lo compré legalmente en el mercado de Santa Clara, cuando estaba al borde de la muerte». El sargento Campos se frotó la barbilla, considerando la situación. «Voy a tener que consultar con el juez sobre cómo proceder. Mientras tanto, el caballo permanecerá aquí, pero bajo custodia policial. Dejaré a mi compañero para asegurarse de que nadie lo mueva». Vega parecía a punto de explotar de rabia, pero don Héctor lo tomó del brazo, susurrándole algo al oído que pareció calmarlo ligeramente. «Esto no ha terminado, Mendoza», amenazó Vega antes de regresar a su automóvil. El sargento Campos se acercó a Ramón después de que Vega y don Héctor se marcharan. «No sé qué pasará con la orden judicial», dijo en voz baja. «Pero si lo que dicen es cierto, deberían presentar una denuncia formal por maltrato animal y fraude. Mi compañero se quedará aquí hasta nuevas órdenes». Ramón asintió, agradecido por la pequeña victoria. Habían ganado tiempo, pero sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras el policía montaba guardia cerca del corral, Ramón recibió la llamada de Alberto. «La historia saldrá mañana, en primera plana», confirmó el periodista. «Mi editor está entusiasmado. Es un escándalo que afecta a figuras importantes del mundo ecuestre. Prepárate para lo que viene, Ramón. Una vez que esto se publique, nada será igual». Al amanecer del día siguiente, el Diario Nacional publicó en su primera plana: «Escándalo en el mundo de las carreras. Campeón muerto reaparece y revela maltrato y fraude». El artículo, firmado por Alberto Guzmán, narraba detalladamente la historia de Centella Veloz, su misteriosa desaparición y su milagrosa recuperación en manos de un humilde campesino. Incluía fotografías del estado deplorable en que Ramón lo había encontrado, contrastadas con imágenes actuales que mostraban su transformación. El artículo también detallaba las acusaciones contra Carlos Vega: maltrato animal, abandono y posible fraude al seguro. Mencionaba la orden judicial para recuperar al caballo, pero cuestionaba la ética de devolver un animal a alguien que lo había tratado con tanta crueldad. La historia se propagó como fuego. Antes del mediodía, otros periódicos y emisoras de radio locales hablaban del caso. El teléfono del pueblo no dejaba de sonar con llamadas de periodistas que querían entrevistar a Ramón. Asociaciones protectoras de animales se movilizaron, ofreciendo apoyo legal y protestando frente a las propiedades de Vega. Y en medio de todo este torbellino mediático, llegó la noticia. El juez había suspendido temporalmente la orden de recuperación hasta que se investigaran las acusaciones de maltrato y fraude. Sombra, por ahora, se quedaría con Ramón. El escándalo explotó como una tormenta en un cielo despejado. En los días siguientes a la publicación del artículo, la historia de Ramón y Sombra se convirtió en tema de conversación en todo el país. Canales de televisión, periódicos nacionales e internacionales y estaciones de radio enviaron reporteros a San Isidro, convirtiendo al pequeño y olvidado pueblo en el epicentro de una controversia que sacudía los cimientos del mundo ecuestre. La modesta granja de Ramón y Lucía se vio invadida por un ejército de periodistas ansiosos por capturar imágenes del campesino y el caballo campeón. Para proteger su privacidad y la tranquilidad de Sombra,
Ramón se vio obligado a establecer un horario limitado para entrevistas y fotografías. El resto del tiempo, mantenía cerradas las puertas de su propiedad, con la ayuda de vecinos que formaban turnos para mantener alejados a los más insistentes. Nunca imaginé que esto se convertiría en algo tan grande, confesó Ramón a Lucía una noche mientras cenaban en la cocina. El cansancio se reflejaba en su rostro, normalmente sereno. Solo quería proteger a Sombra. «Has hecho lo correcto», respondió ella, apretando su mano. «Y no estamos solos en esto». Era cierto. Desde la publicación del artículo, una ola de solidaridad había surgido en todo el país. Cartas y telegramas de apoyo llegaban diariamente. Asociaciones protectoras de animales ofrecían respaldo legal. Incluso un prestigioso bufete de abogados de la capital se había puesto en contacto, ofreciendo sus servicios pro bono para defender la causa de Ramón. Mientras tanto, Carlos Vega enfrentaba el peor momento de su vida. Su reputación, construida durante décadas, se desmoronaba como un castillo de naipes. Acosado por periodistas que lo esperaban a la salida de su lujosa mansión, se había visto obligado a emitir un comunicado a través de su abogado, negando categóricamente todas las acusaciones y prometiendo emprender acciones legales contra los difamadores. Pero el daño ya estaba hecho. Las fotografías de Centella maltratado, contrastadas con las imágenes de su recuperación bajo el cuidado de Ramón, habían tocado el corazón del público. Las redes sociales ardían con indignación contra Vega y las asociaciones de carreras comenzaron a distanciarse de él. Incluso surgieron rumores de que el seguro que había cobrado por la supuesta muerte de Centella investigaba ahora la posibilidad de fraude. Don Héctor, quien hasta entonces había apoyado firmemente a Vega, comenzó también a tomar distancia. Cuando los periodistas lo abordaron, se limitó a decir que desconocía completamente los métodos de su primo y que jamás habría apoyado el maltrato animal. Aislado y desesperado, Vega tomó una decisión. Una noche, cuando el pueblo de San Isidro dormía, un automóvil sin luces se detuvo frente a la casa de Ramón. De él descendió una figura solitaria que se acercó sigilosamente a la puerta y llamó con suavidad. Ramón, que dormía ligeramente desde que comenzó todo el asunto, se despertó al instante. Tomó su viejo rifle de caza, más para intimidar que para usar, y se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. «Soy Carlos Vega», respondió una voz al otro lado. «Vengo solo. Necesito hablar contigo». Ramón dudó un momento, pero finalmente abrió la puerta manteniendo el rifle visible. Frente a él estaba Vega, pero no el hombre arrogante y amenazador de días atrás. Este Vega parecía desmoronado, con ojeras profundas y el rostro marcado por la tensión. 5 minutos, concedió Ramón, señalando hacia la cocina. Una vez dentro, Vega se sentó pesadamente en una silla. Lucía, que también se había despertado, preparó café en silencio, su mirada fija en el visitante con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Voy a ser directo, Mendoza», comenzó Vega después de un largo silencio. «Quiero resolver esto. Te ofrezco 100,000 pesos por el caballo». Ramón lo miró fijamente, sin responder. 200,000, aumentó Vega ante el silencio. «Es una fortuna. Podrías comprar tierras, ganado, lo que quieras. No está en venta», respondió finalmente Ramón, «y no se trata de dinero». Vega golpeó la mesa con frustración. «Todos tienen un precio. ¿Qué quieres entonces? ¿300,000? ¿Medio millón?» «Quiero que Sombra esté a salvo y feliz», respondió Ramón con calma. «Algo que no puede garantizar con usted, señor Vega». El empresario se pasó una mano por el rostro en un gesto de derrota. «Mira, cometí errores, lo admito, pero ese caballo representa todo para mí. Mi reputación, mi legado.
Debería haber pensado en eso antes de ordenar que lo abandonaran para morir, intervino Lucía, colocando las tazas de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Vega la miró con sorpresa, como si apenas notara su presencia. Yo nunca ordené eso, murmuró. Dije que lo llevaran a un rancho que tengo en el norte. Iba a dejarlo descansar allí hasta que se recuperara. Fueron mis hombres quienes decidieron abandonarlo. Seguramente pensaron que estaba ahorrándome gastos. Ramón y Lucía intercambiaron miradas escépticas. ¿Espera que creamos eso?, preguntó Ramón. ¿Después de todo lo que hemos descubierto? Es la verdad, insistió Vega. Puedo probarlo. Tengo documentos, facturas del rancho donde iba a quedarse Centella. Estaba todo preparado para su llegada. ¿Y por qué denunció un robo?, preguntó Ramón, cada vez más confundido. ¿Y por qué cobró un seguro por su muerte? Vega cerró los ojos un momento como si le doliera recordar. Cuando Centella no llegó al rancho, primero pensé que mis hombres habían cambiado de opinión y lo habían llevado a otra parte. Luego, cuando pasaron los días y no aparecía, asumí que lo habían robado de verdad durante el traslado. Presenté la denuncia. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café antes de continuar. Semanas después, uno de mis hombres, borracho en una cantina, le contó a otro empleado que habían abandonado a Centella en un camino porque estaba muy débil y no querían cargar con un caballo muerto. Dijo que seguramente habría muerto poco después. Tenía que tomar una decisión: denunciar a mis propios hombres o aceptar la situación. Y decidió cobrar el seguro, concluyó Ramón. Sí, admitió Vega. Cometí un error, uno que ahora está destruyendo mi vida, pero nunca quise que Centella sufriera así. Era mi orgullo, su máquina de hacer dinero, completó Lucía. Vega no respondió inmediatamente. Parecía perdido en sus propios pensamientos. Al principio quizás sí, dijo finalmente, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Cuando ganaba una carrera, no era solo el dinero, era ver su fuerza, su elegancia, la forma en que superaba a todos los demás caballos. Era hermoso. Algo en su tono convenció a Ramón de que, al menos en esto, Vega estaba siendo sincero. El hombre realmente había apreciado a Centella, aunque fuera de una manera retorcida y egoísta. Si realmente le importaba, ¿por qué insistir en hacerlo correr cuando estaba lesionado?, preguntó Ramón. Porque soy un idiota ambicioso, respondió Vega simplemente. Porque pensé que la lesión no era tan grave, que los veterinarios exageraban, porque la gloria y el dinero me cegaron. Elige la razón que prefieras, todas son ciertas. Se produjo un largo silencio, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente Vega se levantó. Escucha, Mendoza, ya no se trata del caballo, se trata de mi nombre, de mi familia. Este escándalo nos está destruyendo. Te propongo un trato diferente. Retiraré todos los reclamos legales sobre Centella. Firmaré los documentos que sean necesarios para que sea legalmente tuyo. Si a cambio tú haces una declaración pública diciendo que todo fue un malentendido, que nunca quise dañar al caballo, que fueron mis empleados actuando por su cuenta. Ramón miró a Vega durante un largo momento. La propuesta colgaba en el aire como un peso invisible. Por un lado, garantizaría la propiedad legal de Sombra de una vez por todas. Por otro, significaría mentir, distorsionar la verdad que había luchado por revelar. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Vega asintió, sacando una tarjeta de su bolsillo. Mi número privado. Llámame cuando decidas. Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más, Mendoza. Si rechazas esta oferta, usaré cada recurso a mi disposición para recuperar a Centella. Mis abogados son buenos y, créeme, este circo mediático no durará para siempre. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía se acercó a Ramón y apoyó su cabeza en su hombro. ¿Qué vamos a hacer?,
preguntó en un susurro. No lo sé, respondió él sinceramente. Realmente no lo sé. Esa noche, el sueño fue un visitante esquivo para Ramón. Dio vueltas en la cama considerando todas las posibilidades, sopesando cada opción. Poco antes del amanecer, se levantó y salió al corral. Sombra, como si sintiera su inquietud, se acercó de inmediato. Ramón acarició su cuello, encontrando consuelo en la calidez y solidez del animal. «¿Qué piensas tú, amigo?», murmuró. «¿Debería aceptar? Sería más fácil, ¿verdad? Nadie más tendría que saber la verdad completa». Sombra resopló suavemente, empujando con el hocico el bolsillo de Ramón donde solía llevar trozos de manzana. El gesto, tan normal, tan cotidiano, le arrancó una sonrisa. «Siempre pensando en lo importante, ¿eh? Ojalá yo pudiera ser así de simple». Cuando regresó a casa, encontró a Lucía preparando el desayuno. Ella lo miró con una pregunta silenciosa en los ojos. «No puedo hacerlo», dijo Ramón, sentándose pesadamente. «No puedo mentir sobre lo que pasó, ni siquiera para quedarnos con Sombra». Lucía asintió lentamente. En el fondo ya conocía la respuesta antes de que él la pronunciara. No había esperado menos de su esposo. «¿Y qué haremos entonces?». «Seguiremos luchando como hasta ahora, con la verdad como única arma». Esa mañana, Ramón convocó a sus aliados: Tomás, don Ernesto, Matías y Alberto, el periodista que había estado siguiendo el caso desde el principio. Les contó sobre la visita nocturna de Vega y su propuesta. «Hiciste lo correcto al rechazarla», aprobó Alberto. «Aceptar ese trato habría destruido tu credibilidad y a largo plazo podría haber puesto en peligro a Sombra nuevamente. Pero ahora Vega vendrá con todo su poder», señaló Tomás preocupado. «Y tiene razón en algo. El interés mediático no durará para siempre». «Quizás haya otra solución», intervino don Ernesto, que había permanecido pensativo. «Una que satisfaga a todas las partes sin comprometer la verdad». Todos se volvieron hacia el anciano veterinario. «¿Qué propones?», preguntó Ramón. «Un acuerdo legal en el que Vega reconozca oficialmente tu propiedad sobre Sombra, retire todos los reclamos y, a cambio, tú no presentes cargos criminales por fraude al seguro. En cuanto al maltrato animal, eso podría atribuirse principalmente a sus empleados, lo cual parece ser cierto en parte». «¿Y por qué aceptaría Vega algo así?», cuestionó Lucía. «No es tan diferente de nuestra situación actual». «Porque podemos ofrecer algo más», respondió don Ernesto. «Una rehabilitación parcial de su imagen pública, no una exoneración completa, sino un reconocimiento de que tal vez no fue directamente responsable del abandono de Centella». Alberto asintió, captando la idea. «Podría funcionar. Escribiría un nuevo artículo más matizado que contara esta parte de la historia. No exoneraría a Vega completamente, pero mostraría que hay más complejidad en el caso de lo que parecía inicialmente». Ramón consideró la propuesta. Era un compromiso, pero uno que podía vivir con él. Vega mencionó documentos, facturas de un rancho donde supuestamente iba a enviar a Centella para su recuperación. Si realmente existen, podrían confirmar parte de su historia. «Podemos pedirlos como condición para considerar cualquier acuerdo», sugirió Matías. El plan tomó forma durante las horas siguientes. Ramón llamó a Vega esa misma tarde, proponiendo una reunión formal para el día siguiente. Esta vez se encontrarían en terreno neutral, la alcaldía de San Isidro, con la presencia de sus respectivos abogados y el alcalde como testigo. La noticia de la reunión se filtró rápidamente, y para cuando llegó el momento señalado, una pequeña multitud se había congregado frente al edificio municipal. Periodistas de diversos medios esperaban, cámaras en mano, ansiosos por capturar el desenlace de la historia que había cautivado al país.
Ramón llegó acompañado por el abogado que la Asociación Protectora de Animales había puesto a su disposición, un hombre joven pero de aspecto sagaz llamado Gabriel Morales. Lucía caminaba a su lado, serena pero decidida. Detrás venían sus amigos y aliados, Tomás, don Ernesto y Matías. Alberto estaba también presente, aunque se mantenía a cierta distancia en su papel de periodista. Vega llegó poco después, flanqueado por un equipo de 3 abogados de aspecto imponente. Don Héctor, notablemente, no estaba presente, señalando quizás la ruptura definitiva entre los primos. La reunión se llevó a cabo en la sala principal del ayuntamiento. El alcalde, un hombre respetado por su imparcialidad, dio inicio a la sesión con unas breves palabras sobre la importancia de resolver el conflicto que había alterado la paz del pueblo. Durante las siguientes horas, ambas partes presentaron sus propuestas y contrapropuestas. Los abogados de Vega inicialmente insistieron en su derecho legal sobre el caballo, pero la evidencia del maltrato y el posible fraude debilitaba significativamente su posición. El abogado de Ramón, por su parte, subrayó el bienestar del animal como consideración primordial, citando estudios sobre el trauma en caballos maltratados. Finalmente, tras varias rondas de negociaciones, se llegó a un acuerdo. Carlos Vega renunciaría a todos los reclamos sobre Centella Veloz, reconociendo oficialmente a Ramón Mendoza como su legítimo propietario. Ramón no presentaría cargos criminales por fraude al seguro, aunque Vega debería devolver el dinero cobrado, con intereses. Se reconocería públicamente que la orden de abandono no provino directamente de Vega, sino de subordinados que malinterpretaron sus instrucciones. Vega haría una donación sustancial a una fundación para el bienestar de caballos maltratados o abandonados, que sería administrada por don Ernesto. El caballo mantendría oficialmente ambos nombres, Centella Veloz como su nombre de carrera registrado, y Sombra como el nombre dado por Ramón, simbolizando su doble identidad. Cuando los términos fueron leídos en voz alta y ambas partes firmaron los documentos, un suspiro colectivo recorrió la sala. La tensión acumulada durante semanas parecía disiparse, dejando lugar a una extraña mezcla de alivio y nostalgia, como sucede cuando una historia intensa llega a su fin. Al salir del ayuntamiento, los periodistas rodearon a Ramón y Vega, bombardeándolos con preguntas. Para sorpresa de todos, fue Vega quien habló primero. Hoy hemos llegado a un acuerdo que pone el bienestar de un animal extraordinario por encima de nuestras diferencias. Reconozco mis errores y asumo la responsabilidad por la cadena de decisiones que llevaron a esta situación. El señor Mendoza ha demostrado ser un hombre de principios y el caballo no podría estar en mejores manos. Las palabras sonaban sinceras, aunque Ramón percibió en ellas el toque profesional de un asesor de relaciones públicas. Aún así, era más de lo que había esperado. Cuando fue su turno de hablar, Ramón se limitó a expresar su gratitud por el apoyo recibido y su satisfacción por haber llegado a un acuerdo que garantizaba el bienestar de Sombra. No mencionó el maltrato ni el fraude, cumpliendo así su parte del trato. Al regresar a casa esa tarde, Ramón sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Sombra era oficialmente suyo y nadie podría arrebatárselo jamás. Las semanas siguientes al acuerdo trajeron consigo una calma inesperada. Poco a poco, los periodistas dejaron de acudir a San Isidro y la vida en el pequeño pueblo comenzó a retornar a su ritmo habitual. Sin embargo, nada volvería a ser exactamente igual para Ramón y su comunidad. La historia de Sombra había tocado corazones en todo el país, convirtiendo a Ramón en un símbolo de integridad y amor por los animales. Cartas de admiración seguían llegando,
y ocasionalmente aparecían visitantes que habían recorrido largas distancias solo para conocer al humilde campesino y su caballo campeón. Para la pequeña granja de Ramón y Lucía, el acuerdo con Vega había traído también cambios materiales significativos. La donación que Vega había prometido para la Fundación de Bienestar Animal resultó ser considerable, y una parte se destinó a mejorar las instalaciones donde Sombra y otros animales rescatados serían cuidados. Nuevos establos, un corral más amplio y equipamiento veterinario básico transformaron el modesto rancho en un pequeño santuario. Una tarde, mientras Ramón supervisaba la construcción del nuevo establo, don Ernesto llegó con noticias interesantes. La fundación ya está legalmente constituida, anunció con orgullo extendiendo unos documentos. Y la junta directiva te ha nombrado presidente honorario. Ramón tomó los papeles con manos temblorosas. Nunca había imaginado estar al frente de algo así. No sé si estoy preparado para esta responsabilidad, don Ernesto. Yo solo soy un campesino. Un campesino que le dio una lección de humanidad a todo un país, respondió el veterinario con una sonrisa. Además, no estará solo. Yo me encargaré de la parte veterinaria, Tomás de la administración y muchos otros están dispuestos a ayudar. Esta fundación es el legado de Sombra, Ramón, un lugar donde otros animales encontrarán la segunda oportunidad que él tuvo. Conmovido, Ramón asintió. La idea de que la historia de Sombra pudiera ayudar a otros animales le daba un propósito más grande a todo lo que habían vivido. Con el paso de los días, el rancho comenzó a recibir a sus primeros residentes, un burro anciano que ya no podía trabajar, un par de caballos rescatados de un circo ambulante y varios perros y gatos abandonados. Lucía, quien siempre había tenido afinidad con los animales, descubrió una vocación que no sabía que tenía, convirtiéndose en el corazón emocional del santuario. Un domingo, mientras Ramón cepillaba a Sombra en el nuevo establo, escuchó el sonido de un automóvil acercándose. No esperaban visitas y la mayoría de los habitantes del pueblo venían a pie o a caballo. Intrigado, salió a ver quién llegaba. Para su sorpresa, del elegante vehículo descendió Carlos Vega. Esta vez venía solo, sin abogados ni séquito, vestido con sencillez poco característica en él. Durante un momento, ambos hombres se miraron en silencio, el recuerdo de su enfrentamiento todavía fresco en la memoria. «Buenos días, Mendoza», saludó Vega finalmente. «Espero no molestar». «Buenos días», respondió Ramón cauteloso pero cortés. «¿Qué lo trae por aquí?» Vega pareció dudar, algo inusual en un hombre que siempre había proyectado tanta seguridad. Quería ver cómo estaba. Centella, si se ha adaptado bien. Ramón lo observó unos segundos, evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió. «Sombra está muy bien. Estaba cepillándolo justo ahora. Puede verlo si quiere». Guió a Vega hacia el establo donde Sombra los recibió con un suave relincho. Al ver a su antiguo dueño, el caballo se tensó ligeramente, pero no mostró signos de miedo o angustia. «Ha cambiado», comentó Vega, aproximándose con cautela. «Está más vivo, de alguna manera. Es feliz», respondió Ramón simplemente. Vega extendió una mano temblorosa hacia el caballo, que tras un instante de duda, permitió la caricia. El empresario dejó escapar un suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Le traje algo», dijo, sacando del bolsillo de su chaqueta un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. «Es la primera medalla que ganó Centella en su debut. Creo que debería tenerla usted ahora». Ramón tomó el objeto con sorpresa. Era una medalla de oro con una inscripción que celebraba la victoria de Centella Veloz en su primera carrera profesional. «¿Por qué me da esto?», preguntó, genuinamente confundido. Vega desvió la mirada hacia Sombra,
que los observaba con curiosidad. Porque he estado reflexionando mucho desde nuestro acuerdo sobre lo que realmente significa poseer algo o a alguien. Me di cuenta de que nunca entendí realmente a Centella. Lo veía como una inversión, una máquina de ganar dinero y prestigio. Usted, en cambio, vio un ser vivo que necesitaba ayuda. Lo salvó, no por lo que podía obtener de él, sino por lo que podía darle. Las palabras de Vega sorprendieron a Ramón tanto como el regalo. Jamás habría esperado tal nivel de introspección del hombre arrogante que había conocido meses atrás. La fundación está haciendo un buen trabajo, continuó Vega. He estado siguiendo sus avances. Me gustaría aumentar mi contribución, si lo permite. No para limpiar mi imagen, sino porque creo realmente en lo que están haciendo. Ramón asintió, aceptando la oferta con la misma sencillez con que había aceptado la medalla. Siempre será bienvenido aquí, señor Vega, y su ayuda también. En los meses siguientes, la Fundación Segunda Oportunidad, nombre sugerido por Lucía, creció más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Con el apoyo financiero de Vega y otros donantes que se sumaron a la causa, pudieron expandir sus instalaciones y alcance. Pronto, el pequeño santuario se convirtió en un referente regional para el rescate y rehabilitación de animales. Pero el corazón de todo seguía siendo Sombra. El caballo que una vez había estado al borde de la muerte, ahora se erguía majestuoso y sereno, como un símbolo viviente del poder de la compasión y la perseverancia. Los niños del pueblo venían a verlo, y Ramón les contaba su historia, enseñándoles sobre el respeto a los animales y la importancia de defender lo que es justo. Un día, mientras Ramón y Sombra recorrían los límites de la propiedad, ahora considerablemente más extensa gracias a las donaciones recibidas, se encontraron con un grupo de jinetes que pasaban por el camino. Eran jóvenes que practicaban equitación en un club cercano acompañados por su instructor. «¡Miren! ¡Es Centella Veloz!», exclamó uno de ellos, reconociendo al legendario caballo. El instructor, un hombre de mediana edad con aspecto conocedor, se acercó a Ramón. «Es un honor conocerlo, señor Mendoza. Y a Sombra, por supuesto. Hemos seguido su historia con admiración». Tras las presentaciones, el instructor observó a Sombra con ojo experto. «¿Sabe? Su caballo tiene una estructura magnífica. A pesar de su edad y la antigua lesión, se mueve con gracia extraordinaria. ¿Alguna vez ha pensado en permitirle participar en exhibiciones? No competiciones, solo demostraciones para que la gente pueda apreciar su belleza y talento». Ramón nunca había considerado esa posibilidad. Para él, Sombra era su compañero, su amigo, no un animal de exhibición. «No creo que le interese volver a una pista», respondió con cautela. El instructor sonrió. «No me refiero a las pistas de carreras tradicionales. Hay exhibiciones de equitación donde se valora la conexión entre el jinete y el caballo, la armonía de sus movimientos. No se trata de velocidad ni de competir, sino de mostrar la belleza del trabajo conjunto. Sombra podría inspirar a muchos, demostrar que los caballos pueden tener una segunda vida después de las carreras». La idea se quedó con Ramón. Esa noche, la comentó con Lucía mientras cenaban. «¿Tú qué piensas? ¿Sería egoísta de mi parte negarle a Sombra la oportunidad de brillar de nuevo, aunque sea de otra manera?» Lucía consideró la pregunta con seriedad. «Creo que solo hay una manera de saberlo», respondió finalmente. «Pregúntale a él, llévalo a una de esas exhibiciones como espectador. Observa cómo reacciona. Si muestra interés, entusiasmo, quizás sea una señal. Si se pone nervioso o incómodo, tendrás tu respuesta». Ramón asintió, admirando como siempre la sabiduría práctica de su esposa. 2 semanas después, siguió su consejo.
Llevó a Sombra a una exhibición ecuestre en un pueblo vecino, manteniéndose a cierta distancia de la acción, simplemente observando. Para sorpresa de Ramón, Sombra mostró un interés inmediato en la exhibición. Sus orejas se mantuvieron erguidas durante todo el espectáculo. Sus ojos seguían a los caballos y jinetes con atención y ocasionalmente relinchaba suavemente, como si quisiera comunicarse con sus congéneres en la pista. «¿Te gusta esto, verdad?», murmuró Ramón, acariciando su cuello. Cuando uno de los organizadores reconoció al famoso Sombra, insistió en que Ramón lo acercara más a la pista. Para asombro de todos, el caballo adoptó instintivamente una postura elegante, como si recordara sus días de gloria. Los asistentes rompieron en aplausos espontáneos, y Sombra, lejos de asustarse, pareció disfrutar de la atención. Ese día marcó el inicio de una nueva etapa. Tras consultar con veterinarios que confirmaron que la antigua lesión había sanado lo suficiente para permitir actividades moderadas, Ramón comenzó a entrenar suavemente con Sombra. No para carreras, sino para lo que llamaban doma clásica, una disciplina que valoraba la armonía y la gracia por encima de la velocidad. Lo sorprendente fue lo rápido que Sombra aprendió. Era como si el caballo hubiera estado esperando esta oportunidad para demostrar que era más que un velocista. Bajo la guía paciente de Ramón, que a su vez recibía instrucción del profesor que habían conocido, Sombra dominó movimientos que muchos caballos tardaban años en perfeccionar. Su primera exhibición pública fue en una feria regional, 6 meses después. Ramón, nervioso pero decidido, guió a Sombra ante un público expectante. Cuando entraron en la pista, un silencio reverente cayó sobre los espectadores. Todos conocían la historia del caballo campeón rescatado del borde de la muerte. Lo que siguió quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Sombra se movió con una gracia etérea, respondiendo a las más sutiles indicaciones de Ramón, ejecutando figuras y transiciones con una fluidez que parecía imposible. No era la actuación de un caballo y su jinete, sino una danza entre dos seres que se comprendían perfectamente. Cuando terminaron, el público estalló en una ovación que duró varios minutos. Entre los asistentes, Ramón distinguió a Carlos Vega, que aplaudía con lágrimas en los ojos. Esa exhibición fue solo el comienzo. Durante los años siguientes, Ramón y Sombra viajaron por todo el país, participando en eventos similares. No competían por premios, sino que ofrecían exhibiciones cuyo objetivo era educar sobre el bienestar animal y recaudar fondos para la Fundación Segunda Oportunidad. La pequeña organización que había nacido del conflicto por Sombra creció hasta convertirse en un referente nacional. El santuario, ampliado gracias a las donaciones, albergaba ahora a decenas de animales: caballos retirados de las carreras, burros y mulas descartados por la mecanización del campo, perros y gatos abandonados e incluso algunos animales exóticos rescatados de circos. Carlos Vega, fiel a su promesa, se convirtió en uno de los principales benefactores. Su transformación personal sorprendió a muchos. El empresario despiadado que había estado dispuesto a sacrificar a un caballo por dinero se convirtió en un apasionado defensor de los derechos de los animales. Utilizó su influencia para promover legislación más estricta contra el maltrato animal en el mundo de las carreras, exigiendo mejores condiciones y un retiro digno para los caballos. Sombra me enseñó más de lo que yo jamás le enseñé a él, confesó Vega durante una entrevista, 5 años después del conflicto. Me hizo ver a los caballos no como máquinas de ganar dinero, sino como seres que sienten, que recuerdan, que perdonan. Mi vida tiene ahora un propósito que nunca tuve en mis años de éxito en los negocios. Para Lucía, la fundación se convirtió en su vida.
De ama de casa a directora de operaciones de un santuario animal, su transformación fue tan notable como la de Sombra. Bajo su cuidado, animales que llegaban traumatizados y desconfiados florecían, recuperando la salud física y emocional. Su intuición natural para entender las necesidades de cada animal se convirtió en una habilidad reconocida por veterinarios y especialistas. Don Ernesto, aunque ya entrado en años, encontró una segunda juventud trabajando con los animales rescatados. Estableció un programa de formación para jóvenes veterinarios, enseñándoles no solo las técnicas médicas, sino también la compasión y el respeto que había guiado su propia carrera. Matías, el exmozo de Cuadra de Vega, se convirtió en el jefe de cuidadores del santuario, utilizando su experiencia para garantizar el bienestar de todos los residentes. Su testimonio sobre las prácticas en el mundo de las carreras de caballos contribuyó significativamente a las reformas que se implementaron en los años siguientes. La historia de Sombra, ampliamente documentada por Alberto en una serie de artículos y posteriormente en un libro, se convirtió en material de estudio en escuelas y universidades. Representaba más que el rescate de un animal. Era una lección sobre integridad, segunda oportunidades y el poder transformador de la compasión. 10 años después de aquel día en el mercado de Santa Clara, cuando Ramón había entregado su último peso por un caballo moribundo, la Fundación Segunda Oportunidad organizó una celebración especial. Cientos de personas acudieron al evento, que incluía visitas guiadas al santuario, demostraciones de rescate y rehabilitación, y como momento culminante, una exhibición de Sombra. A sus 15 años el caballo ya no era tan ágil como antes, pero conservaba esa presencia majestuosa que siempre lo había caracterizado. Su pelaje negro, ahora veteado de canas en el hocico y alrededor de los ojos, brillaba bajo el sol de la tarde, mientras Ramón lo guiaba en una exhibición más corta pero igualmente emotiva. Cuando terminaron, el público les rindió un prolongado homenaje. Entre los asistentes estaban muchos de los protagonistas de aquella historia memorable. Carlos Vega, don Héctor, ahora reconciliado con su primo y también colaborador de la fundación, el sargento Campos, Alberto, don Ernesto, Tomás, Matías y decenas de vecinos de San Isidro que habían apoyado a Ramón desde el principio. Pero lo más significativo fue la presencia de familias con animales adoptados gracias a la fundación y de jinetes que ahora trataban a sus caballos con el respeto y cuidado que Sombra había inspirado. El legado de aquel caballo rescatado iba mucho más allá de su historia personal. Había cambiado la relación entre humanos y animales en toda la región. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el santuario, Ramón llevó a Sombra a dar un paseo por los campos que también conocían ambos. Se detuvieron en una colina desde donde podían contemplar toda la extensión de Segunda Oportunidad. Los establos, los corrales, las praderas donde animales de todas clases convivían en paz. «Mira lo que has creado, amigo», susurró Ramón, apoyando su frente contra la de Sombra. «Todo esto existe porque no me rendí contigo, y tú no te rendiste con la vida». El caballo resopló suavemente, empujando con cariño el hombro de Ramón en ese gesto que se había convertido en su forma personal de comunicación. En ese momento de perfecta comunión, Ramón recordó las palabras que había pronunciado aquel lejano día en el mercado. «Mientras respires, hay esperanza». Lo que entonces había sido un acto de fe, ahora era una verdad palpable, que se extendía mucho más allá de ellos dos. El sol terminó de ocultarse, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. Ramón montó a Sombra con la facilidad que da la costumbre, y juntos emprendieron el camino de regreso, dos siluetas recortadas contra el crepúsculo, un campesino pobre y un caballo comprado por un peso.
cuya historia había cambiado innumerables vidas. Un recordatorio viviente de que a veces los milagros comienzan con un simple acto de compasión.